Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la quinta lección de este año 2021, titulada Siguiendo la estrella. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Mateo capítulo 2 versículo 2. Dice así: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los sabios del oriente habían sido guiados hacia el lugar en el que estaba Jesús por un sistema tecnológico divino muy superior a cualquier otro que se haya visto en el mundo. No tenemos informaciones al respecto. Únicamente sabemos que en realidad no estaban siguiendo una estrella. Entonces, ¿por qué los sabios del oriente nos parecen tan familiares? Tal vez porque se tornaron parte de la tradición que involucra a la Navidad. Sin embargo, ellos no eran solamente colaboradores en una pieza teatral. Ellos habían estudiado las escrituras hebreas y se habían encontrado con las palabras de Balaam. Un rey como una estrella brillante va a aparecer en aquella nación. Como un cometa, él vendrá de Israel. Probablemente ellos también conocían y comprendían la profecía de Daniel 9 del 25 al 26 y pudieron percibir que la venida del Mesías estaba cercana. Llegaron a Jerusalén creyendo que encontrarían una gran conmoción con relación al nacimiento del rey. Sin embargo, se enfrentaron con la ignorancia general de este gran acontecimiento, y sus palabras provocaron los celos y el miedo entre los líderes romanos, como así también entre los dirigentes judíos, lo que resultó en el asesinato de miles de niños inocentes y más tarde en el asesinato de Jesús. Esta lección nos muestra que los hombres sabios también sirven de modelo para aquellos que desean prepararse para ver y reconocer el regreso de Jesús. Herodes se sorprendió ante la pregunta de los sabios del oriente. Cuando vio la indiferencia que existía entre los sacerdotes con respecto a la profecía, pensó que estos estaban intentando engañarlo. La estrella que los hombres sabios siguieron era en realidad un grupo de ángeles resplandecientes. Dado que ellos eran estudiosos, pudieron identificar aquel fenómeno fuera de lo común con el cumplimiento de la profecía de Balaam acerca de la estrella de Jacob. Estos hombres no eran judíos, sin embargo reconocieron que el rey salvador surgiría de Judea. Al entrar en Jerusalén, los magos se dirigieron primero al templo, sobre el cual la estrella había desaparecido, pero en sus recintos sagrados solo hallaron ignorancia, sorpresa, temor y desdén. En vez de examinar las escrituras a fin de ver si los magos estaban en lo correcto, los líderes religiosos se sintieron ofendidos porque esta noticia les había llegado por intermedio de paganos. Ellos se consideraban superiores y rechazaron la oportunidad que Dios les estaba dando. En la continuación del texto vemos la reacción de Herodes y la del pueblo. Ellos se asustaron mucho con las palabras de los magos. Si realmente hubieran aceptado el hecho de que Jesús había venido tal como estaba profetizado, la vida de ellos habría sido influenciada y sus planes se habrían visto afectados. De esta misma manera, nuestra vida y nuestros planes deben ser influenciados por la noticia de que a la brevedad Jesús volverá. Entonces, ¿cómo encaramos esta noticia? ¿Hemos ayudado a otras personas a encontrar la verdad? ¿O a veces con nuestro comportamiento estamos quitándoles el interés que ellas podrían sentir por Jesús? Ahora entramos al espacio de los datos curiosos de la lección número 5 para ver si lo sabías o no. Número 1. Los magos mencionados en el texto eran nobles de nacimiento, educados, ricos e influyentes. La expresión magos no tiene nada que ver con el sentido de poseer magia o ser hechiceros. Ellos eran filósofos, eran los consejeros del reino, instruidos en toda la sabiduría del Antiguo Oriente. Estudiaban las escrituras hebreas y allí fue donde habían descubierto la verdad con respecto al nacimiento del rey de los judíos. Número 2. Herodes ya había cometido muchas crueldades a fin de mantenerse en el poder. Hasta había asesinado a varios miembros de su familia por haber sospechado que estaban conspirando para matarlo. Toda la ciudad se había alarmado al pensar lo que podría suceder. Número 3. La mala voluntad de los principales sacerdotes y los doctores de la ley provocó que Herodes pensara que estos le estaban escondiendo algo. Herodes les obligó a investigar en las escrituras a fin de poder brindarle una respuesta al rey acerca de dónde se encontraba el lugar en el que Cristo había nacido. Y también él quería descubrir, claro que junto con los magos, cuándo había sucedido el nacimiento. Número 4. No se conoce el número exacto de magos que visitaron a Jesús. La Biblia solamente menciona que ellos le ofrecieron 3 valiosos regalos: oro, incienso y mirra. Número 5. Los magos recibieron un aviso por medio de un sueño acerca de la verdadera intención de Herodes, y fue por esta razón que ellos no regresaron ante el rey a fin de contarle dónde estaba Jesús. Número 6.
José obedeció con prontitud cuando recibió un sueño avisándole que debería ir hacia Egipto a fin de proteger la vida de Jesús. Los regalos que le habían otorgado los magos los ayudaron a proveerle los medios necesarios para el viaje. Número 7. Herodes murió en el año 4 a.C. como consecuencia de una terrible y dolorosa enfermedad, después de que hubo ordenado la matanza de los niñitos que vivían en Belén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 22:6. Cuando leemos el relato del nacimiento de Jesús, vemos que sucedieron muchas cosas en un corto periodo y se cumplieron así las profecías que habían sido dadas mucho tiempo antes. Además de indicar el lugar y la manera en que vendría el Mesías, también estaban profetizadas la matanza de los bebés de Belén y la fuga de la familia a Egipto. Elena de White nos informa que el fin vendrá más rápido de lo que los hombres esperan en el conflicto de los siglos, página 689. Todas las señales que indican la proximidad de la segunda venida de Jesús se están cumpliendo. Necesitamos responder a estas preguntas. ¿Nos estamos preparando para ese evento? ¿Estaremos entre los sabios que reconocerán el tiempo en que estamos viviendo? Los sabios estaban buscando a Jesús, guiados por su investigación, por el Espíritu Santo y por una señal luminosa de ángeles especialmente provistos para mostrarles el camino. Convencidos de que estaban en el sendero correcto, casi no podrían creer que eran los únicos que tenían conciencia de que el tiempo predicho había llegado. ¿Qué lecciones podrías aprender de esta escena? Los sabios miraron hacia el oriente y vieron la señal de su venida. De la misma manera, los que estarán vivos en los últimos días mirarán hacia el oriente y verán la señal de su segunda venida. Elena de White expresa en el conflicto de los siglos, página 624. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contempla mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como gran conquistador. Las historias del pasado nos proveen importantes lecciones en los días actuales. Los sabios son aquellos que entienden la urgencia del tiempo en que estamos viviendo y se preparan leyendo la Biblia, orando y buscando discernimiento a fin de no dejar pasar la oportunidad de encontrarse con Jesús, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Lee el capítulo 6 del libro del Libertador, a fin de conocer los detalles de la historia del encuentro de los magos con Jesús. Y nos veremos en una próxima lección, Centinelas.